Vamos a tener la lectura entonces del Evangelio de San Marcos. Vamos a leer 2 capítulos, ¿ok? Así que pongamos atención, estemos atentos, reverentes y pues que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos comprender. Oremos. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Aquí vamos a... Aquí. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche,
Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaban fuera demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante le dejó la lepra, se fue de aquel y quedó limpio. A ver, aquí le leí mal. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Amén. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no le digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una apertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaba allí algunos sentados de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto
que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Amén. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún los dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Cuando yo digo, queridos, día de reposo equivale a sábado. Aquí lo dice en letras pequeñas. Ya se los he mostrado en otras lecciones, pero nada más quise recalcarlo, ¿ok? Por los que no saben. Aquí le voy a subrayar para que ustedes lo puedan ver. En todos dice así. A ver, miren, aquí en letras pequeñas dice: aquí vale en día de reposo. Aquí tiene la letrita, por aquí tiene la letrita, aquí en todos lados lo dice. Ustedes pueden constatar en su Biblia, en las Biblias católicas lo dice claramente. Ahí no dice día de reposo, ahí dice, ahí equivale, ahí cuando habla del sábado no dice día de reposo, sino dice, por tanto, por ejemplo, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Son más directos. Eso está en la Biblia católica. En nuestras Biblias nada más le ponen día de reposo y en letras pequeñas aquí equivale a sábado. Pero eso pues ya lo hemos visto en otros estudios, ¿verdad? Así que bueno, nada más es un comentario nuevamente para aquellas bellas personitas que no lo habían visto así, ¿ok? O que no lo habían visto estos mensajes y que, bueno, y que es la primera vez que lo escuchan. Les invito a verlo en sus Biblias para que lo constaten, ¿ok? Bueno, ese fue capítulo 1 y capítulo 2 del libro de San Marcos. Ahora vamos a ver nada más, vamos a hablar un poquito, porque pues nosotros ya, yo creo que entendemos, ¿verdad? Está explicadito, nada más vamos a hablar un poquito para poder sacar algunos puntos. Empezamos reconociendo que Jesucristo es Hijo de Dios. Así lo empieza el Evangelio de Marcos. Dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Así que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado, el que vino aquí para venir a rescatarnos del pecado, para un día entregar su vida, para dar su vida, para salvarnos, para tomar nuestro lugar, porque nosotros éramos los que estábamos condenados, pero Él quiso a salvarnos como un cordero. Vino a Él a sacrificarse.
Ya hemos hablado mucho de esos. Las leyes ceremoniales ya fueron quitadas cuando Cristo murió en la cruz. Las leyes ceremoniales fueron quitadas porque antes, ustedes se recuerdan, en el tiempo antiguo se hacían sacrificios de corderos que representaban a Cristo, de su sacrificio. Pero entonces, cuando ya vino Cristo, ya no se necesitó sacrificar más corderos porque ya había muerto el verdadero Cordero de Dios. Entonces, Cristo Jesús descendió a la tierra, vivió como hombre, murió, lo sacrificaron. Pero la buena noticia es que Él resucitó. Él resucitó y está allá en el cielo intercediendo por nosotros. Y un día Él va a regresar para recompensar a sus hijos, para llevarlos, para darnos el pago a cada quien, ¿verdad? Dice, conforme sean nuestras obras, ¿verdad? Bueno, cuenta de un hombre que dice que andaba predicando, que era Juan Bautista. Juan Bautista él fue enviado antes que Jesús por un poquito de tiempo. Fue enviado, entonces dice que él, su vestidura era muy sencilla, dice que su vestido era de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Miren, aquí, bueno, es enseñanza para nosotros, que debemos de ser sencillos. No, luego, yo he escuchado así, no sé si ustedes lo han escuchado. Dicen, no, dice, las iglesias parecen la alfombra roja. Todos quieren ir muy arregladitos, se ponen sus aretes, se cuelgan lo que quieren y sus vestidos, sus zapatillas, todo. Entonces dice, parece alfombra roja, todos vienen muy arregladitos. Pero claro, aquí es sola muestra una diferencia. Nosotros como cristianos queridos debemos de ser sencillos. No vamos a decir, no vamos a arreglarnos, no vamos a ponernos nuestro mejor vestido, porque vamos a la presencia de Dios. Debemos de arreglarnos como para encontrarnos con el Señor. Cuando nosotros vamos a ver a una persona importante, nos ponemos lo mejor que tenemos, ¿verdad? Nuestra mejor ropa. Entonces, así es con Dios. Vamos a ponernos una mejor ropa. No vamos a ir con así llenas de prendas y de cosas para llamar tanto la atención. Sí, bien vestidos, arreglados, limpios, ¿verdad? Pero siempre sencillamente. Entonces, bueno, y dice, y comía langostas y miel silvestre. Las langostas eran animalitos que comían la gente pobre, la gente sencilla. La miel, se daba mucho la miel. Entonces también nos habla aquí de nuestra comida. De nuestra comida debe de ser sencilla. Es la comida que el Señor nos dio, ¿verdad? En el principio, ¿qué hizo Dios? Dice que le dio a Adán y Eva, les dijo que las semillas, la fruta, era para comer. Eso les dio que se alimentaran de eso. Eso nos ayuda a tener buena salud. Miren que nosotros nos enfermamos por nuestra mala alimentación. La comida es la que nos enferma de todo, de cualquier enfermedad, la comida es la que nos enferma. Y si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, no nos vamos a enfermar si comemos sencillamente. Si comemos una comida que no lleve tanto condimento, o si es mejor no carne, más las carnes rojas, lo que se puede comer. Porque definitivamente unas no se pueden comer. Dios lo estableció claramente, dijo cuáles se pueden comer y cuáles no. Muchas personas dicen, se basan en la enseñanza que tuvo, en la enseñanza que está, bueno, según allí en Pedro, en el libro o en la carta de Pedro, donde dice que el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo nunca he comido nada impuro, nada inmundo. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Entonces ellos se basan en eso, que mira, Dios ya limpió todas las carnes, podemos comer. Pero si seguimos leyendo, queridos, vamos a descubrir que no hablaba de la comida. No hablaba de la comida. Vamos a leer esa carta para que después aprendamos un poquito más de eso. Vamos a ver qué es en realidad lo que está diciendo. Porque no vamos a basarnos solamente en un versículo que dice eso, sino vamos a leer toda la carta. ¿Ok? Vamos a ver de qué está hablando, porque lo explica muy bien de qué está hablando. Entonces Dios estableció muy bien el régimen de alimentación. Allí en el libro de Levítico, capítulo 11, ahí dice qué animales se comen y cuáles no. Cuáles nos hacen daño. Y
está demostrado, científicamente está demostrado. Los doctores mismos dicen, esta carne te hace mucho daño. Hay muchos, así que si así no lo están diciendo, el Señor ya lo sabía, Él lo creó y sabe que no hace bien para nuestro cuerpo. Simplemente lo pone allí porque le hace bien al mundo. Porque, por ejemplo, los camaroncitos, se puede decir que son los cochinitos del mar, son los puerquitos del mar, porque ellos se encargan de limpiar la suciedad. Sí sabían, ¿verdad? Bueno, y si no, hay que investigar. Yo no sé mucho, pero sí solamente aprendí eso, ¿ok? Que estaba estudiando acerca de eso, pero ya no seguí leyendo. Dije que iba a seguir leyendo, pero no, ya no seguí. Así que vamos a buscar. Entonces, bueno, así como eso, muchos animales pues no son buenos para comer, ¿ok? Entonces él comía sencillamente. Muy bien. Entonces aquí viene ahora. Aquí el bautismo de Jesús, dice que él andaba allí, ya empezó su ministerio y fue al río Jordán, y ahí estaba Juan Bautista predicando y bautizando, y entonces Jesús llegó y le dijo pues que lo bautizara. En este evangelio no lo menciona, pero por ejemplo en el libro en el evangelio de Mateo, en el de Lucas, ahí muestran que Juan no quería. No sé si en los dos lo dice, ¿ok? No voy a decir que en los dos. Ustedes pueden ver el bautismo de Jesús en el Evangelio de Mateo o en el de Lucas. Dice que Juan le decía, yo debo de ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, así conviene que se cumpla. Así que pidió que lo bautizara y lo bautizó. Y aquí es una enseñanza bien grande. Aquí Jesús fue a que Juan lo bautizara. Aquí no se presenta en ningún momento cuando a Jesús lo bautizaron cuando era niño. María no lo llevó. Él lo llevó a presentar cuando tenía 8 años, 12 años, que lo llevó al templo a presentar. Y después, hasta ahorita, va al río Jordán ante la presencia de Juan para que lo bautizara. Entonces Jesús fue de grande para que lo bautizara, porque sabe, el bautismo significa que uno reconoce que es pecador. Nosotros necesitamos el bautismo porque reconocemos que somos pecadores y queremos ser limpios de nuestros pecados. Entonces, reconocemos que somos pecadores, nos bautizan y es una muerte simbólica. Simboliza la muerte de Cristo, porque vamos y nos sumergen en el agua, así como lo hicieron con Jesús. Juan Bautista lo sumergió en el agua, ¿verdad? Entonces quiere decir, ahí para nosotros simboliza que ahí morimos y resucitamos cuando emergemos del agua, cuando nos sacan del agua, es que salimos a una nueva persona. Eso es lo que simboliza. Nacimos como cuando Cristo murió, ahí lo sepultaron, estuvo en la tumba, después resucitó, ahora nuevo, ¿verdad? Ahora nuevo Jesús, porque ahora iba para el cielo, ya no iba a estar aquí en esta tierra, él había acabado ya su ministerio, ya lo habían matado, entonces él murió y resucitó para ascender al cielo. Entonces cuando nosotros somos bautizados, morimos al pecado y resucitamos a una nueva persona, ahora sin pecados, pero ya grandes, porque reconocemos que somos pecadores y necesitamos el perdón de nuestras faltas. Eso es el bautismo. Ese ejemplo nos dio Jesucristo. Él fue a bautizarse. Él dice, ejemplo les he dado, para que como yo hago, ustedes también hagáis. Entonces la vida de Jesucristo es un ejemplo para nosotros, ¿ok? Es un ejemplo para nosotros. Bueno, después Jesús sale, empieza su ministerio. Jesús sale y anda caminando y dice que vio allí a unos hombres, que eran los primeros que vio, dice, a Simón y a Andrés, que fueron los primeros que llamó. Bueno, no sé, aquí dice esto. Dice que Jesús dice que vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y después siguió llamando a más, ¿verdad? Entonces, les dijo, vengan en pos de mí.
los haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, usted que escucha los estudios, que ya conoce algo o que lea la Biblia, nuestro trabajo es enseñarle a otros las buenas nuevas de salvación. Cristo viene y Él nos dejó ese ejemplo. Él dijo a ver, vamos a ver si está aquí. Vamos a verlo luego, ¿ok? A ver, yo me recuerdo que está en Mateo, en el Evangelio del Mateo, en los últimos versículos. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se fijan aquí, dice: vayan a todos los hombres, enséñales y entonces bautícenlos. Ellos van a reconocer que necesitan de Cristo, que son pecadores, y bautícenlos entonces. ¿Se fijan cómo está allí establecido eso? Entonces nosotros debemos de enseñar. Jesús quiere que seamos pescadores de hombres, que vayamos a todos. Y si no podemos hablar, con nuestro testimonio, que nuestra vida sea de testimonio, que pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él, reflejar su amor, reflejar su carácter, reflejar así la vida, así como era la de Jesús. ¿Cómo era la vida de Jesús? Él era puro servicio, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces después dice que Jesús se fue y entró allá en Capernaum, se fue ya con algunos discípulos. Entonces dice que llegaron a la sinagoga y allí estaba un hombre con un espíritu inmundo, y vemos aquí cómo empieza el servicio de Jesús. Dice que luego llegó y lo sanó, le dijo al espíritu inmundo: sal, vete, y el espíritu inmundo salió. Entonces después dice que la suegra de Pedro, que estaba enferma, entonces Jesús llegó con sus discípulos y Él se acercó a ella y la sanó. Aquí también dice, ¿en dónde está? Un leproso. Vino un leproso y también le sanó. Vino a ver, ¿quién más? Bueno, ya no le subrayé aquí. Pero todos los que venían a Jesús, Él les sanaba, Él les ayudaba. Él vivía para servir, para ayudar siempre a los demás. Esa era su vida: servicio, servicio, servicio. Dice el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres un bien para ti? El bien para el prójimo, ¿verdad? Hagamos un bien al prójimo también. Aquí entonces dice que él fue y empezó a enseñar. Y la gente, cuando veían que Jesús sacaba a los demonios, porque antes era mucho se veía eso, mucho endemoniado, mucha gente así, porque se dedicaban mucho a hacer cosas feas, como de magia o a leer libros feos. Entonces dice, ellos se asombraban, la gente, y decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Ahí estaban apenas conociendo de Jesús, no sabían, ¿verdad? Pues tenían que saber, porque tenían que ser escritores de la Biblia, tenían que saber que Cristo venía. Y además escucharon la voz que allá en el cielo, ¿se recuerdan cuando Jesús se bautizó? Eso lo leímos. Estuvieron atentos al estudio, a la lectura. Dice que aquí, dice que vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa voz vino después de su bautismo, ¿verdad? Entonces ellos tenían que reconocer que era el Hijo de Dios. Pero nosotros, queridos, somos de corazón duro y no queremos entender, no queremos comprender, y a veces no queremos porque estamos cómodos en nuestra vida. No queremos dejar de comer lo que nos gusta, de ir a los bailes que nos gustan, de tomarnos una copita, una cerveza. Como que sentimos que la palabra de Dios es muy dura o muy pesada y no podemos cumplirlo. El sábado es el día del negocio, es el día de las ofertas, es el día de las fiestas, y sentimos que qué pesado. Pero es la palabra de Dios, es lo que pide. Y saben,
En este mundo estamos solamente de paso. Esta no es nuestro mundo. Este no es nuestro hogar. Apenas vamos para allá. Esta es una prueba por la que estamos pasando por el pecado. Porque cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, el Señor quería que viviéramos ahí por siempre, que estuviéramos ahí por siempre. Sin embargo, Él puso esa prueba para ver si el hombre era digno. Puso el hombre el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Porque por codicia la mujer cayó, la mujer probó del fruto, porque le dijo, si no vas a morir. Ahí puso en entredicho la palabra de Dios. El Señor le dijo, el día que comieras de él, morirás. Pero el enemigo, la serpiente, le dijo, no moriréis. Dudó de Dios, ¿verdad? Eva dudó de Dios y dice, y le dice, pruébala. Si no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de esta fruta, seréis como dioses. Vas a conocer el bien y el mal. Y ella codició eso. Ella quiso ser como Dios también, así como Satanás en el cielo. ¿Se acuerdan? La caída de Satanás, la caída de Lucifer. Él quería ser como Dios, por eso fue expulsado del cielo. Y lo mismo le sucedió a Eva. También Eva quiso ser como Dios. Y fue y le dio a su marido. Y su marido también cayó. También quiso ser como Dios. El Señor quería que viviéramos por siempre aquí en este mundo, pero el pecado entró. Y ahora, miren lo que tenemos del mundo, un mundo corrompido, un mundo de pecado, de sufrimiento, de problemas, de muerte, de dolor, de tanta cosa, de tanta miseria. Y aquí estamos. Pero saben, como dijimos, Cristo vino. Cristo vino para salvarnos, para ofrecernos perdón y vida eterna. Él vino, ya lo hizo. Ahora falta que nosotros lo aceptemos. Y vamos de camino. Este no es nuestro hogar. Vamos de camino. ¿Y estamos listos para eso? Estamos listos. Así como esos hombres no reconocieron que era Jesús, el enviado de Dios, nosotros estamos reconociendo que Él es Dios y que nos quiere salvar y darnos vida eterna. Pero para eso tenemos también que pasar la prueba, así como la pusieron Adán y Eva. Y reprobaron, fallaron, comieron de ese fruto. ¿Por qué? Porque quisieron ser como Dios. Ahora nosotros tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Tenemos que estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y no solamente estudiarla, sino ponerla en práctica, ponerla en obra por nuestra vida, en nuestra vida. Tratar de ser lo mejor. Fallamos mucho, no somos perfectos, pero por la gracia y por el amor, por la misericordia, el Señor nos va a ayudar. Porque Él lo quiere, que así lo seamos. Y Él extiende su brazo poderoso siempre para ayudarnos. Para decir así como le dijo a este leproso que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Él siempre quiere ayudarnos. Él siempre está dispuesto para tendernos la mano. Solo falta que nosotros querramos. Así que vamos para allá. Preparémonos cada día. Seamos un testimonio para los demás. Si no podemos hablar, que vean con nuestra vida que vamos, que queremos ir al cielo. Como dije, no somos perfectos, pero vamos a luchar cada día, estudiar cada día, orar cada día, cantar cada día, hablarle a alguien del Señor, darle las buenas noticias también, para que no nada más nosotros, sino también ellos se estén preparando. Porque saben, cuando todo esto venga, cuando Cristo esté a las puertas, pues dice que será un tiempo de angustia. Y muchos dirán, ay, ya viene, ay, y no estoy preparado. Y los otros les van a decir, ¿cómo? ¿Ustedes sabían y no nos enseñaron? Y ahí nos van a reclamar, queridos. La familia nos va a reclamar, nuestros amigos, nuestros vecinos. Por eso hay que darle las buenas noticias hoy. Que nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Un lugar donde no habrá problemas, donde no habrá tristeza ni miseria. Bueno, entonces la vida de Jesús, puro servicio, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. También ayudó al paralítico. Aquí, ahí es lo que estaba buscando, ¿verdad? Que sana al paralítico, que le abrieron aquí leímos que le abrieron un hueco allá en el techo
y entraron por allí, por ahí lo bajaron. Aquí todavía los fariseos peleaban con Jesús, no creían que era él. Dice, porque cuando metieron al paralítico le dijeron, levántate, toma tu cama. Primero le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo eso. Y ellos pensaban, los fariseos, ¿por qué? ¿Quién es este? ¿Por qué habla así este hombre? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Dice Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así lo hizo, porque era Dios, estaba lleno de poder de Dios. El Señor le ayudaba, su Padre le ayudaba. Entonces todos se quedaban maravillados. Y aún así mucha gente no quería entender. Lo mismo sucede con nosotros ahora. Hablamos, estudiamos, enseñamos, mostramos versículos, leemos la Biblia y muchas personas no quieren creer. Queridos, vayamos al Señor. Ya no es tiempo de estar pensando o jugando a que somos cristianos. Vamos a la iglesia y cómo salimos. Y cómo vemos al hermano. Y cómo les hablamos. Y todavía mantenemos dudas o peleas o malas palabras en nuestra mente. No sé, todavía no estamos cambiados. Vamos cada día avanzando, un día a la vez, viviendo para el Señor. Bueno, aquí después, llamamiento de Leví. Dice que estaba Leví Mateo sentado allí cobrando los impuestos. Y toda la gente lo odiaba. Los judíos no lo querían, lo consideraban un traidor, porque él trabajaba para los romanos. Y estaba ahí pidiendo los impuestos y no lo querían porque él pedía de más. Él pedía de más y no lo quería. Sin embargo, Jesús fue y le dijo, sígueme. Los discípulos se habrán quedado, ¿cómo? ¿También a ese está llamando? Si es pecador. Pero sin embargo, el Señor ve el corazón. Mucha gente nos puede ver, mira cómo es. Mira, se cree muy santa, pero mira cómo es. Hace esto, hace aquello, hace esto. De él decían, miren, está cobrando los impuestos, está haciendo esto, está haciendo. Pero el Señor vio su corazón, que en su corazón había una lucha por querer ser mejor. Entonces, es una lección para nosotros. A veces nosotros hablamos mal de los demás y decimos, ¿por qué hace esto? O no, ella hizo esto, él hizo esto, mira cómo se comporta, ¿por qué hace esto? Nosotros no sabemos las luchas que tienen en su corazón. Y tal vez nosotros estamos pecando más que ellos, porque nosotros los estamos juzgando, los estamos condenando, estamos hablando mal de ellos. Y sin embargo, Dios lo acepta. Y nosotros, a lo mejor nosotros somos los que estamos siendo quitados, porque nos estamos juzgando. Y nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Dice un versículo, necio, quita primero la viga de tu ojo y entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Verdad? Nosotros estamos más ciegos que ellos. Tenemos a veces vigas en nuestros ojos y ellos son solo una pajita. Dice el Señor, quita la viga de tu ojo. No condenes, no hables más de los demás. El Señor ve el corazón y llamó a Leví. Dice, sígueme. Y Leví dejó su puesto y siguió al Señor. Dice un versículo, muchos son llamados. A muchos nos llama el Señor, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que van a ir, los que van a servir, los que van a aceptar el llamado. Nosotros queremos ser de esos pocos. Ojalá que así sea. Bueno, aquí vamos a terminar con esto. Dice que iban Jesús con sus discípulos por un día, era un día de reposo, un día sábado. Entonces los
los apóstoles, los discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar el trigo y empezaron a comérselo, a masticarlo. Y los fariseos, celosos del sábado, les decían, ¿por qué permites? ¿Por qué ellos cortan las espigas y se la comen en día sábado? ¿Por qué lo hacen? Están quebrantando el sábado. Ellos habían puesto rigurosos leyes sobre el sábado. Habían cargado el sábado con extremas cosas. Dice un versículo, ellos cuelan hasta el mosquito, pero no quieren hacerlo. Dice, ellos ponen cargas pesadas que ni ellos quieren hacerlo. Nada más se las ponen a los demás, pero ellos no quieren hacerlo. Después, ¿por qué? Dice, mira, no es lícito que lo hagan el día de reposo. Y Jesús le dio el ejemplo de David, que se comió el pan de la proposición, que no podían comerlo sino solo los sacerdotes. Después también les dijo, aquí nada más está este ejemplo. Aquí nada más está este ejemplo. Aquí vimos otro ejemplo de lo que Jesús hizo el sábado, que curó al hombre endemoniado. Dice que entró a la sinagoga y había ahí un hombre endemoniado. Y Jesús, el endemoniado dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y entonces Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y el demonio salió y se fue. Y de esto los fariseos se enojaban bastante, porque dicen, ¿por qué trabajas el día de reposo? Quebrantas el día de reposo. Jesús, puso un ejemplo. Les dice, hipócritas, si ustedes tienen un buey allá en el campo y si se cae en un hoyo, ¿no van y lo sacan? ¿Cuánto más un hombre que necesita ayuda no le van a ayudar? El sábado, dice aquí, fue hecho por el hombre y no el hombre por el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es Señor aún del día de reposo. Es Señor aún el dueño del día del sábado. Eso es lo que está diciendo aquí. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del sábado. El sábado pertenece a Dios. Y no es para cargarlo con cosas extremas, como no poder pasar por un sembradío y si tienes hambre cortarlo. No, como curar a alguien o visitar a un enfermo. Eso es hacer un bien a los demás. Y el Señor lo hacía. El Señor ayudaba a tanta gente en sábado. Porque el sábado, queridos, es para hacer el bien, pues toda la semana. Pero ellos no querían que se hiciera nada. Querían estar, yo no sé qué haciendo los fariseos. Pero Jesús nos dio ejemplo de que debemos de amar, ayudar a los demás, aún en sábado. El sábado es el único mandamiento de Dios, dice ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Y allí también en el libro de Deuteronomio también está la ley de Dios, en el capítulo 5. Están los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que Dios dejó. Ahí está. Y el cuarto mandamiento es, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el séptimo día descansó, lo santificó y lo bendijo. ¿Y por qué lo hizo? Porque dice, acuérdate de tu Creador, que Él hizo los cielos y la tierra. Ahora con tantas cosas en el mundo, ¿qué? Que el mundo existe por sí solo, que por la evolución, que por el Big Bang, algo así, que por la creación espontánea, y hay tantos inventos, que el mundo se hizo solo. No, o que venimos del mono. No, Dios es el Creador.
Y es el único versículo que nos lo recuerda. Pero no vamos a caer en extremidades. No vamos a ser extremistas en que, no voy a hacer nada el sábado. No, el sábado podemos ir a visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los presos, a los que tienen necesidad, llevarlos a alguna despensa, a hacer cosas que agraden a nuestro Dios. Es para eso el día del sábado, para adorarle, para hacer su voluntad, para servirle, para gozarnos con Él en la naturaleza, para salir a un día de campo, ir allá al parque a comer, contemplar la hermosa creación del Señor. Así que, bueno, nos tardamos 45 minutos en este estudio. Allí quedó, está bien lindo. Les invito, escuchémoslo, compartámoslo, queridos. Cristo viene pronto. Demos el mensaje de salvación, palabras de esperanza. Vamos para nuestro hogar. Este no es nuestro hogar, como dijimos. No es nuestro hogar. Apenas vamos para nuestro hogar. ¿Estamos preparados para eso? Ojalá que sí. Que así sea. Que el Señor nos bendiga grandemente. Que tengan un muy lindo y bendecido día. Ese es mi deseo y mi oración. Amén.